dándole las gracias y la bienvenida al profe Andrés Castilblanco. Jorge Muñoz va a hacer la presentación un resumen de la hoja de vida de Andrés y luego le daremos la bienvenida para iniciar con la ponencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco su asistencia a este evento y me complace presentar a un invitado docente e investigador de la Universidad Distrital, Andrés Fernando Castiblanco Roldán. Él es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional, investigador y profesor titular de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, director de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria MISI. Viene desarrollando procesos de investigación-creación desde el diálogo de lenguajes estéticos, artísticos, territoriales con la investigación social interdisciplinaria. Ganador de la beca de estímulo al patrimonio local de la Alcaldía de Suba y la Fundación Suba al Aire. Director del documental Memorias de Agua, Humedad La Conejera, la marca de un paisaje en resistencia. Instituto de Paz y Pazud MISI. Nominado a Mejor Mediometraje Documental Internacional en el Festival Internacional de Cine Socioambiental Viendo Cine 2020, del Perú. Director de la serie Gentes en Territorios, finalista en el Festival de Cine de Pasto FICPA 2023. Entre sus publicaciones se destaca Marcas y Marcajes, otras memorias y luchas, Bicentenario de la Independencia en Colombia. Coautor de Capital Humano y la Universidad Pública como marca social, y el libro en edición Tránsitos hacia una Bogotá global, Semióticas de un paisaje. Editor de los libros Criaturas en el encierro, Gestos, Tecnologías y Sociedades, Documento, Monumento y Memoria, y en edición Ficción e Investigación Social y Pluriversos de la Semiótica Latinoamericana. Muchas gracias, Jorge. Entonces, con esta presentación y con el título de la conferencia, Lenguajes estéticos y su sistema analítico expresivo como investigación, creación sensible en territorio, le damos la palabra al profesor Andrés Castilblanco Roldán. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesor Pedro Pablo, a usted, a toda la comunidad del doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital. Para mí es un gusto el día de hoy venir a compartir con ustedes algunas de las pesquisas que se han venido adelantando en el marco del trabajo que desarrollamos en la línea de investigación en lenguaje, comunicación y cultura de la maestría en investigación social interdisciplinaria. A lo largo del tiempo, digamos, hay varias expectativas y varias apuestas que se han fundamentado en transformar precisamente los diálogos que realizamos con referencia a la cooperación, a los intercambios que hay entre los estudios sociales, la ciencia social interdisciplinaria y los estudios artísticos. Entonces, ha sido para mí muy interesante estos últimos años y casi que emocionante porque pasa por el cuerpo definitivamente la experiencia de construir estos objetos de investigación que más que construir es hallar lo que está allá afuera, digamos, salir a allanar, como diría el famoso historiador francés Michel de Certeau. A veces salimos como cazadores furtivos y en esas búsquedas y en esas pesquisas nos vamos encontrando precisamente con el mundo, con lo que estamos viendo frente a nosotros. Entonces, pues para mí es un gusto la invitación y pues bueno, voy a permitirme en este momento compartir mi pantalla para presentarles unas diapositivas que he preparado a propósito de este tema que me parecen importantes compartirles el día de hoy y que precisamente nos ponen en el escenario de lo que llamamos los lenguajes estéticos y su sistema analítico expresivo como investigación, creación sensible en territorio, entendiendo precisamente que estamos en ese proceso de diálogos y de intercambio entre la investigación social y la investigación en estudios artísticos, la investigación-creación. ¿De qué va este tema de los lenguajes estéticos y culturales? Nos planteamos
un punto de partida, digamos, podríamos llamarle un punto de partida epistémico frente a lo que ha sido históricamente los repartos sensibles a propósito de Rancière, pero también lo que ha sido la instalación de esos repartos sensibles en el territorio. A propósito de unas disquisiciones que ha producido el filósofo ecuatoriano Atahualpa Ovidio Freire, y a propósito también de lo que nos plantea Rancière, hay dos cosas muy interesantes en las cuales nos encontramos situados con respecto a cuál es el partido o el territorio en el que estamos, digamos, conviviendo y estamos coexistiendo. Por un lado, la expansión violenta y estructural del helenismo griego se consolida, digamos, como una primera colonización del mundo conocido, lo que en cierto momento el geógrafo cultural francés Agustín Berke consolida como el pensamiento occidental moderno clásico, que termina acentuando la hegemonía de una forma de ver, de una forma de sentir, que empieza inclusive en el mundo retórico occidental a convertirse en un reflejo de lo que llamamos antiguamente las bellas artes y que precisamente extiende toda la lógica de esas bases del helenismo griego a propósito de Alejandro Magno, pero que también tiene un influjo fuertísimo a partir de lo que es la expansión del Imperio Romano, que termina siendo una contaminación de esos procesos, de esa primera colonización helenística. Entonces lo que hace Roma es un medio difusor amplísimo de la cultura helenística, de la cultura griega, y termina instalándose un sensorium sobre las formas, sobre las sensaciones que empiezan a jugar precisamente con la aparición del judeocristianismo. Entonces, si nos damos cuenta, esa primera colonización tiene la pugna entre dos grandes sistemas, que fue el abandono del sistema politeísta panteísta del mundo occidental antiguo, que entra precisamente a ser cooptado por el mundo semítico, el mundo que trae precisamente la creencia de la triada sagrada del Padre, el Hijo y el Espíritu, y que inserta con la figura de Jesucristo algo paradigmático, y es que finaliza, digamos, un proceso de primera colonización en la cual inclusive los saberes diversos que están en los territorios europeos terminan también solapados dentro de esa gran cortina grecorromana judeocristiana, inclusive culturas muy antiguas europeas terminan también en ese momento convertidas en una sola amalgama que posteriormente termina llamándose Occidente. Entonces, ese Occidente que viene de la famosa palabra Occitania, termina construyendo un primer ejercicio de colonización sobre su propio territorio. Es decir, que una lucha interna ha tenido que vivir este reparto sensible que termina precisamente homologando muchas de las formas y termina absorbiendo los cultos griegos, terminan absorbiendo las costumbres de otros pueblos que estaban ubicados en estas latitudes geopolíticas del Asia Menor, de la Europa occidental, de las cuales la Europa oriental hace un poco de resistencia. Entonces, por un lado está este gran movimiento del sensorium, que es el que nos ubica precisamente en un tiempo estructural, en una forma del ver estructural, en base a precisamente, con base en estos modelos para armar, podríamos decirle de algún modo, del mundo helenístico. Posteriormente, nos vamos a encontrar con lo que vivimos nosotros más reciente en nuestra historia, que es precisamente la invasión de ese mundo occidental al mundo de la Via Yala. Y nos encontramos precisamente con esa invasión, con esa conquista, esa explotación de recursos por parte de reinos que terminarían consolidándose finalmente como las naciones modernas, en parte de una evolución de esa primera colonización, pero que terminarían precisamente haciendo una expansión violenta, violenta en todos los sentidos, porque son guerras totales, son epistemicidios totales sobre los territorios que hoy llamaríamos americanos, africanos, entre otras regiones en ultramar. Entonces, digamos, ese punto de partida es importante tenerlo en cuenta, porque ese reparto sensible viene ese sensorio que viene siendo instalado, nos va a dar cuenta de algo que es muy interesante en el fenómeno colonialista, y es la inserción
de ese sensorium mítico por desplazamiento. Es decir, que todo el tiempo ahí prácticamente comienza, digamos, dentro de la noción de esa segunda colonización, dentro de nuestros registros, empieza un ejercicio de desplazamiento mítico, que no quiere decir que antiguamente en tiempos prehispánicos no lo haya habido, por supuesto que sí, entre las mismas culturas. De hecho, se indica que en tiempos prehispánicos el mundo inca tuvo una expansión fuertísima hacia el norte del continente, hacia nosotros, pero que fue, digamos, repelida por los Amazonas, el Amazonas, el mundo amazónico y las culturas de Amazonas que empiezan como a retener ese empuje y que pues finalmente empiezan esas nociones fronterizas, que inclusive son fronterizas entre las mismas culturas propias de nuestros territorios, pero que vienen a complejizarse un poco más porque precisamente entran a esa lógica de amalgama general que instala el desplazamiento mítico, digamos, en un ejercicio de invisibilidad de lo que habíamos construido como naciones o como pueblos, como culturas autóctonas. Entonces, hay un desplazamiento de ese orden de lo sensible que implica necesariamente una instalación de un orden genealógico, unos repertorios objetuales mediante una serie de simbolarios que potencian, digamos, crean unas potencias inclusive que terminan mitificadas como sagradas alrededor de unos objetos y gestos que se consolidan como unas referencias oficiales en la creencia. Entonces, es decir, que muchos de los textos son quemados, como pasó con los códices mayas y en Nahuatl en Mesoamérica, pero también como encontramos con varios de los procesos del mundo muisca que también fueron completamente derribados para la instalación de un panteón que venía de ultramar. Entonces nos encontramos precisamente que ahí nos hallamos ante una mitología por desplazamiento y crea una noción interesante en nuestra cultura y es una construcción del mundo limítrofe. Es decir, estamos constantemente en un negociar de sentidos, inclusive lo vemos en el tema de cómo el aprovechamiento en México, en la región de México, en ese momento la Nueva España, del monte Tepeyac, origina la circunstancia geopolítica del nacimiento del culto a la guadalupana, la Virgen de Guadalupe. Entonces, como hay unas inserciones, por ejemplo, en ese caso, como ocurrió aquí mismo con el tema de Bochica y los cerros tutelares, Monserrate, a propósito de ser nuestro cerro tutelar, es uno de los baluartes que tenemos precisamente esas mitologías limítrofes, es decir, se instala un sistema de sensorium por desplazamiento y se generan unos conceptos fronterizos que permanecen prácticamente hasta nuestros días. Entonces nos encontramos con esa situación, porque los lenguajes en su plan estético están compuestos precisamente por esa ontogénesis, esa forma en que son originados desde los movimientos y las acciones en el tiempo y que se van transformando con el territorio. Por eso me parece muy importante situar el papel de los mundos sensibles que se instauran y que instauran los lenguajes estéticos y culturales. Frente a ellos, pues vale la pena hablar que los lenguajes, al estar situados, efectúan una acción de medianza. Esto quiere decir que todo el tiempo está una interacción completamente dinámica entre las fuerzas del territorio y las fuerzas de la especie. Lo que nosotros construimos como especie, entonces nos va construyendo como culturas, pero al mismo tiempo nos va generando, insertando un sistema de intercambio como especie. Entonces, pues nos encontramos con los lenguajes estéticos alrededor de lo que podríamos llamar diferentes estadios de la producción objetual de la especie, donde nos encontramos con la ilocución y la perlocución, donde nos encontramos con la grafía. En esta me parece importante hacer un énfasis porque el sensorium de la segunda colonización y de la primera colonización desplazan las formas de la grafía pictoescultórica y de la pictoescritural
y empiezan a posicionar y empiezan a acentuar una grafía de orden completamente simbólica y topográfica, por ejemplo, tipográfica. Entonces se instala una modo de ser y un modo de escribir que no es el modo de las culturas que están en el territorio, que son pictográficas, que son escultoras, que son tejedoras, y se instala otra forma de la grafía. Entonces la grafía es otra parte de las instalaciones de los lenguajes, pero no solo es la única. Nos encontramos entonces también con la afasia, tenemos con esa característica de la ordenación de los símbolos vocales corporales, donde van desde nuestros gestos hasta nuestros movimientos corporales, que terminan haciendo un proceso interesante en ese movimiento cultural de lo que implica esa colonización, y es el tema de la performance mímesis, es decir, los gestos performáticos que entran a un estadio de transformación. Podemos usar la metáfora mimética del filósofo del lenguaje Paul Ricoeur a partir precisamente de esos tres momentos de las transformaciones, ¿no? Lo que venía en un repertorio instalado termina transformándose en esas performancias y construyen otro nuevo relato del cuerpo. Por eso, ahorita les voy a mostrar cómo figuran esas digamos, relaciones que en su momento Néstor García Canclini, en los años 90, hizo famosas como hibridaciones culturales. Pero la hibridación cultural no es del todo cierta en su completitud, porque finalmente, más que hibridación, hablamos de unas coexistencias, de unas mixturas que inclusive hicieron unos ensambles corporales, unos ensambles performáticos en la producción del gesto colonial. Entonces nos damos cuenta cómo, por ejemplo, el hecho de la fábrica, el hecho del gesto, construir lo picto, lo tejido, lo pictórico, lo escultórico en nuestros pueblos ancestrales, comienza un proceso de mixturación, no solamente con el pueblo europeo, sino también con los pueblos que provenían de otras latitudes. Un ejemplo claro de ello es lo que encontramos en la capilla de Sutatausa, donde nos podemos encontrar precisamente con pinturas que tienen el estilo del mundo quichua y mezclan, digamos, ese modelismo, esa figura con el mundo muisca. Entonces, esas formas digamos, de entrelazar y de mezclar, de mixturizar, fueron propias de esa relación de la medianza, donde finalmente, en unos términos un poco biológicos, por decirlo de algún modo, terminamos en una contaminación que empieza incluso a poner a prueba estos términos de los purismos culturales, de los esencialismos, en un lugar donde la mixtura comienza a generar un proceso inclusive también en horizontes identitarios o en horizontes de lo que últimamente se trabaja como subjetividades sensibles. Entonces nos vamos encontrando con esas nociones a través de esos lenguajes culturales y estéticos situados. Esa medida de estar situados implica la mixtura anteriormente mencionada. Nos encontramos entonces con el horizonte pictórico, nos encontramos con el horizonte sonoro, pero también nos encontramos con el horizonte fágico. ¿En qué momento la comida se nos convierte, por ejemplo, a nosotros en un factor de construcción ritual, en un factor de construcción estética, y se vuelve parte de una serie de rituales propios de las culturas, en la cual lo fágico termina siendo también un lugar y un lenguaje de enunciación? A propósito de algo que inclusive el Ministerio de Cultura está haciendo seguimiento, ¿no? Esta semana entregaron el premio a los mejores libros de cocinas ancestrales y populares de todo el país, como situando algo que está siendo una emergencia, pero es algo que es latente en nosotros, y es el gesto fágico, es decir, nuestra comida como un territorio. Por otro lado, entonces también se encuentran los espacios intersticiales que se forman precisamente de lenguajes culturales que se cruzan. Qué mejor ejemplo que el carnaval. El carnaval vincula el gesto plástico, y ese gesto plástico se vincula directamente con el gesto sonoro, con el gesto performático, para construir toda la gran escenografía que han estudiado otros colegas del mundo del estudio de la fiesta. Entre ellos, aquí en la Universidad Distrital estaba el profesor Marcos González, en la Universidad Nacional también está Pablo Viñolo, que han estudiado como a fondo el tema de la fiesta, pero la fiesta es un ensamble grandísimo, es un ensamble complejo,
Entonces, en términos de los lenguajes culturales y estéticos situados, la fiesta, por ejemplo, es un espacio intersticial, es decir, es un tercer espacio, es un espacio que se crea a propósito del diálogo, del intercambio, de la mistura, de la aleación que hay de unos lenguajes artísticos con unos lenguajes estéticos, inclusive con también estos lenguajes estéticos del orden ancestral. Y pues ahí en ese sentido, pues nos encontramos con las performances. Las performáticas que van mostrando cómo estos lenguajes culturales del mundo afro, del mundo raizal, de los mundos indígenas entran a permearse con los mundos coloniales y empieza a haber una producción del cuerpo colonial al tiempo de una producción del ritmo colonial y pues en este momento estamos en un escenario postcolonial en el cual precisamente la performática tiene unos puntos de evolución, no solamente con los nutrientes que en el siglo XVI hicieron contacto con nosotros, sino permanentemente con los nutrientes que ahora nos aporta la globalización que vendría a figurarse como un tercer movimiento gigantesco de colonización a nivel mundial. Entonces, cuando tenemos un panorama como ese, vale la pena preguntarnos cómo nosotros estamos pensando la investigación-creación como un vínculo con el territorio. Entonces, en ese momento, nos sitúa unos desafíos para pensar cómo abordar esas tendencias, esas culturas, esas formas de organizar el mundo, de pensar el mundo, de hacer el mundo, de sentir mundo. Y entonces nos situamos frente a la investigación-creación como una posibilidad de vínculo con el territorio. Si bien la investigación, cuyo nombre está situada en un occidente de la segunda colonización, porque se la debemos al mundo del iluminismo, se la debemos a todo el ejercicio de la segunda modernidad que nos instituye ese relato de la indagación. La investigación termina convirtiéndose en un pretexto para poder empezar a hacer procesos de creación. Y esos procesos de creación implican necesariamente el vínculo que hay entre esos lenguajes estéticos y las nociones de ese mundo científico que a veces terminan, digamos, sitiadas dentro de sus propias lógicas. Estamos hablando de unas lógicas científicas que terminan convirtiéndose en un parlante aislado de su propio contexto, donde se le habla solo a ciertas comunidades y el mundo sigue rodando, y el mundo sigue rodando con formas inclusive que están muy lejos de la academia, muy lejos de los círculos de la investigación, y que en cierto momento comienzan a ver, por ejemplo, algunos brotes revolucionarios con los temas de la investigación-acción que, por ejemplo, se llevaron a cabo en Latinoamérica en los años 60 y 70 por cuenta de esa sociología emancipatoria y por cuenta también, digamos, de preguntar el gesto que vinculaba a las comunidades. Pero mientras eso pasaba, digamos, en ese mundo que podríamos hablar como el mundo de las ciencias sociales o las ciencias humanas, el mundo de las artes ya se estaba moviendo, inclusive mucho antes. El mundo de las artes había empezado a ser un ejercicio muy fuerte de, diríamos en términos un poco derridianos, de deconstrucción de todas esas grandes categorías que nos había instalado la modernidad. Es decir, que finalmente, y recordando esas debates de que si fue primero el huevo o la gallina, donde plantean si fue primero la filosofía o fue primero el arte quien encuentra la lógica de la posmodernidad, nos encontramos con que es el mundo sensible el primero en detectar la convulsión del orden del tiempo. Es decir, lo que sentimos y expresamos, que está por fuera del mundo canónico organizado, formulado por la lógica científica, es lo primero que empieza a convulsionar. Y cuando el orden de lo sensible comienza a convulsionar, es cuando empiezan las preguntas del por qué estamos haciendo esto, por qué lo estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, me parece importante situar el tema de cómo los estudios sociales y estéticos de lo que llamaríamos lenguajes territorios, porque el lenguaje, el territorio produce sus propios lenguajes y nos corresponde a quienes
digamos, trabajamos esas lecturas o esas interpretaciones o esas interacciones con los territorios, traerlos a colación y ponerlos a intercambiar con otros territorios. Entonces ahí nos encontramos con algunos autores que simplemente yo sugiero a modo ¿cómo decirlo? Como a modo de inquietud, de construcción, digamos, que nos permite construir, digamos, unos lazos y unos puentes, donde, por ejemplo, nos encontramos autores clásicos del mundo moderno occidental, del pensamiento occidental, pero también nos encontramos con autores que están en Latinoamérica y que están en América pensando lo otro. Entonces nos encontramos en el orden, por ejemplo, de la antropología, nos encontramos por un lado con André Lerot-Gurán en el mundo francés, pero también nos encontramos con Arturo Escobar aquí, también mostrándonos el revés, Se precisamente. fue el sonido. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, 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 está todo. Lo que era Entonces, vale, entonces digamos, están esas bases del gesto tecnocultural, digamos, que nos trae André Lauro Gurán en un principio de siglo y que terminan sin resolver, terminan, digamos, en un ejercicio de punto paleontológico como una información dateable, pero no se llega a la comprensión de aquello que se estaba abriendo en ese momento, y era comprender cómo habíamos pasado de ser animales a ser sujetos. Que en la literatura contemporánea, a propósito de la literatura de bolsillo, esta literatura que se encuentra mucho uno en pasajes, aeropuertos y supermercados, nos encontramos con autores como Harari, ¿no? Yuval Harari, que nos sitúa sobre esos modos de pensamiento y esas grandes evoluciones, pero finalmente, pues, lo que uno encuentra mucho en Harari es el mismo André Lerot-Gurán de principios de siglo, contando la historia de cómo pasamos de los gestos a las palabras desde el modo canónico antiguo, y que implica un pensar, abrir el pensamiento en un momento dado a cómo estábamos como especie. Entonces, fíjense cómo pasamos de esa noción de abrirnos como diseño biocultural a un diseño, digamos, de sentipensamiento que hoy en día nos muestra la antropología, digamos, contemporánea, otra antropología que nos propone Arturo Escobar desde esas bases de los diseños y las ecologías del saber y el intercambio. Entonces, en el plano de lo estético nos encontramos autores muy interesantes como Kamitzer, que nos deconstruye las formas del ver, los marcos familiares, las cosas que reprimen y construyen esa represión por la cual, digamos, precisamente nos van como mal moldeando esas formas sensibles, y al mismo tiempo nos encontramos, digamos, como esas bases de comprensión estética entran a un ejercicio con la comunidad, con el intercambio, con el compartir saberes, por ejemplo, como lo hace en este caso la educadora y artista Ana Mae Barbosa, y lo plantea en ese proceso de arte y recuperación del tejido social. Eso no va solo, eso no va solo ni anda solo, es un camino que anda acompañado por el tema precisamente de las filosofías andinas, que ahí me parece clave el papel de Atahualpa Oviedo Freire, cuando nos plantea ese sentipensar, sanar, porque finalmente lo que nos corresponde en un plano de la filosofía andina es empezar a sanar las heridas que han sido situadas por la violencia sistemática que ha sido ejercida sobre nosotros, pero también sobre nuestros territorios. Entonces ahí me parece clave el punto de diálogo que hay con Agustín Berke, quien es un geógrafo culturalista, es un geógrafo inclusive orientalista, él basa su trabajo en Japón, en el mundo oriental, y precisamente con la construcción de ese oriente, precisamente mira la noción del pensamiento paisajero, cómo se puede pensar siempre siendo territorio, que es un desafío que nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos indígenas siempre lo han tenido claro. Son territorios, nosotros somos territorio todo el tiempo, pero no nos cuesta mucho trabajo la construcción de esa relación con el territorio. Entonces, cuando tenemos esas bases, lo que proponemos en cierto modo es encontrarnos con los problemas sociales a través de una interacción con la investigación-creación. Y los lenguajes culturales y estéticos nos planean o nos proponen un plano en el cual nosotros podemos desarrollar algunas relaciones posibles. Entonces, sobre estas relaciones posibles, quiero plantearles y dejarles algunas ideas el día de hoy.
que tiene que ver precisamente con esos planos. En primer lugar, cómo el lenguaje cultural y estético en exploración sensible dialoga con un sistema paisajístico en el ejercicio del pensamiento paisajero, ser territorio, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cómo plantea un diálogo con los sistemas emergentes del acontecimiento, o sea, cómo el acontecimiento nos transforma y nos empuja a tomar decisiones como comunidad frente a los territorios, con los territorios, y también como finalmente hay una serie de sistemas de marcaje, de marca cultural, que a veces estamos ahí en un periodo de resistencia sobre lo que son los usos de la memoria o lo que llamaríamos las formas de organizar la memoria en nuestros propios pueblos. Entonces, a propósito de cada uno de estos tres, que son tres caminos iniciales. Yo propongo en este sentido que son caminos iniciales para observar los problemas sociales en interacción con la investigación-creación. No son los únicos, son los que, digamos, en mi experiencia como investigador, he tenido la oportunidad de andar. Y precisamente sobre ellos, pues hoy les traigo una muestra, pero digamos que también tiene que ver con un trabajo que se hace con colectivos y que se hace en colectivo en un ejercicio de coproducción. Y en ese ejercicio de coproducción, que también en términos de lo que se crea es un ejercicio de cocreación, tenemos, por ejemplo, el primer camino. Hacia el año 2014, por ejemplo, en el marco del trabajo con el Instituto de Paz, desarrollamos el proceso con los sistemas paisajísticos de la marca ciudad. Entonces nos planteamos la transformación territorial de la marca ciudad, cómo la ciudad sitúa sus marcas y cómo va, digamos, cómo nosotros vamos incorporando los cambios, cómo nos van programando culturalmente, cómo hay una programática territorial que se instala a propósito de un encuentro que tuvimos esta mañana con colegas sobre soberanías indígenas, llegamos a la conclusión que muchas veces inclusive ese primer mundo con grandes organizaciones como la UNESCO, la ONU, la OCDE, terminan construyendo son unas agendas multilaterales donde nos terminan instalando el sensorium de las preocupaciones que debemos atender como comunidades, pero ¿qué pasa con lo que sentimos? ¿Qué pasa con lo que siente nuestro territorio? Entonces, el mapeo, el proceso que se llevó a cabo, mapeos, cartografías, marcas, memorias, fue una práctica artística que desarrollamos en el sistema Transmilenio entre el año 2014 y 2015. Básicamente lo que hicimos fue subvertir el problema de las marcas, como pueden darse cuenta, ahí está el portal El Dorado, y muestra qué implica la palabra El Dorado como una marca cultural. Entonces nos remontamos a la balsa, nos remontamos al aeropuerto El Dorado, que se ha convertido en la nueva Puerta Dorada de Bogotá, lo que antiguamente había sido la estación de La Sabana hasta 1950. El aeropuerto El Dorado la reemplaza y se convierte en el gran puente aéreo después del aeropuerto de Techo y se convierte en la puerta de oro de la ciudad. No es un azar, por ejemplo, estimadas y estimados espectadores y gente que está conectada a esta hora, a quien le agradezco mucho. No es un azar que los taxistas bloqueen la 26 y bloqueen el aeropuerto El Dorado, porque es que el aeropuerto El Dorado es parte de la entrada de la ciudad negocio, de la ciudad vitrina, de la ciudad global. Bloquear la 26 y bloquear el aeropuerto El Dorado es bloquear y es quitarle brillo a esa puerta dorada. Es muy interesante porque esa noción de marca juega mucho. Y esa intervención se hizo en el sistema de Transmilenio. En ese momento a la gente se le entregaba esta tarjeta que tenía el tamaño de la tarjeta de viaje. La gente preguntaba que cuántos viajes tenía la tarjeta y nosotros pues decíamos que era un viaje a la memoria. Este trabajo se hizo con un proceso de museografía blanda. Trabajamos con apoyo de los estudiantes de la licenciatura en Educación Artística de la Facultad de Ciencias, la profesora Carolina Martínez, que es experta también en artes plásticas y que nos ayudó precisamente a construir ese recurso desde el lenguaje museográfico, desde el lenguaje plástico, para desafiar precisamente la noción de la marca territorial. Esto fue un proceso que hicimos en el portal Suba. Hoy en día, pues quienes conocen saben que el portal Suba ya no tiene ventanas. Antiguamente, pues eso fue antes del estallido social, que tenía ventanas y tenía algo muy interesante y era la cultura de la bicicleta. A propósito de ese libro de Marc Chesché que se llama El elogio de la bicicleta, el antropólogo francés desaparecido recientemente, donde desafiamos, digamos, en ese momento propusimos que si había una cultura de la bicicleta, ¿por qué no dialogar con una cultura ancestral del caminar, o del nadar, o del andar? Entonces, en ese momento revisamos algunas de las pictografías
que recogió Triana en el jeroglífico muisca, y ahí nos encontramos con esta maravillosa obra que nos permite encontrarnos precisamente con esas relaciones del andar del aire, del andar del agua, con el cual se instaló en el portal Suba una idea distinta de pensar el viaje, ¿no? Una idea distinta a propósito de lo ancestral. Esa intervención estuvo allí y también hicimos otro tipo, esa intervención desde el lenguaje rupestre, desde el arte rupestre, pues implicó el gesto de pensar cómo la cultura de la bicicleta es una cultura del viaje contemporáneo, pero nosotros venimos de viajes más antiguos. Estas eran las tarjetas de Suba y tenemos otro desafío que era el tema de la imagen del exvoto en el 20 de julio, el pensar el 20 de julio, el portal del 20 de julio y la imagen que tenía el divino niño Jesús. Entonces se instalan dos marcos como si fuera un altar, preguntándonos qué significa el 20 de julio. El 20 de julio histórico, el 20 de julio como camiseta, como exvoto, como negocio, como comercio, la creencia que termina convirtiéndose en parte de un intercambio de moneda de cambio. Entonces ahí entramos a esas intervenciones. Aquí tenemos otra que se hizo de la manera histórica, la ruta del héroe se llamó esa, en la cual precisamente Simón Bolívar regresa a Santa Marta a morir de amor, a morir del desenlace de su proyecto político, y le fijamos una ruta desde los héroes hacia el occidente, pues con miras a regresar hacia Santa Marta. Entonces nos damos cuenta aquí que utilizamos la tarjeta de héroes mostrando ese contraste. Hoy en día estas tarjetas son valiosísimas, aún conservo algunas de ese proceso, porque pues el monumento a los héroes después del ejercicio de deconstrucción monumental del estallido social, pues hoy en día ya no existe. Entonces, esto fue lo que se hizo en la Galería de Ricaurte, donde se instalan todos los modelos que se utilizaron en las diferentes estaciones, y esa fue la intervención. Posteriormente, pues tuvimos un trabajo de construcción a través del lenguaje literario, en el proyecto Memorias de Lucha y Cuentos que Salvan, donde contaban con los niños y las niñas, cuentan cómo se salvaba el humedal en la conejera, con base en la comunidad que hizo la primera resistencia para proteger el humedal la conejera, y gracias a esa resistencia, pues precisamente entra el proceso de construcción de un documental, que es el documental que cuando hicieron la presentación fue nominado al Premio Internacional de Cine Ambiental, que se llama Marca Memorias de Agua, Humedal La Conejera, la huella de la marca de un paisaje en resistencia, que hicimos con una realizadora audiovisual, se llama Odilere Malagón, de gran creatividad, donde precisamente pusimos a trabajar la relación de ese ensamble entre investigación-creación para pensar lo sensible, para pensar esas realidades. En el caso de Memorias de Lucha y Cuentos de Salva, lo hicimos con la maestra Mónica Cuineme, a propósito de la creación literaria, fue un proceso de co-creación con los niños, y pues bueno. Y pues lo último con lo que quiero cerrar, darles una pequeña muestra, de pronto no alcanzamos a verlo todo, pero quería adelantarles un poco de lo que hacemos. Este fue un trabajo que hicimos a propósito de los sistemas de marcaje cultural de la memoria y sus usos, a propósito de la ceremonia del perdón, el Bechnate, en el Alto de Simundoy, en Putumayo, con la cultura Kamsha, con la comunidad Kamsha Villá. Fue un trabajo que hicimos en territorio con la antropóloga Joana Ordóñez, que ella es de la comunidad Kamsha, y nos centramos precisamente a producir una pieza audiovisual con la comunidad a propósito de lo que implica pensar la ceremonia del perdón más allá de lo que ha sido conocido comercialmente y mestizamente como carnaval, algo que pues realmente es una fiesta de vida, pero no es propiamente un carnaval en términos de lo que se vende o lo que se ofrece. Aquí la parte creativa la hizo Paola Suesca, realizadora de Mama Sur, una realizadora de Pasto que precisamente tiene ese toque, digamos, del territorio y de la región. Entonces, voy a continuación a compartir una parte, por lo menos voy a compartir 15 minuticos para que puedan disfrutar esta pieza audiovisual, agradeciendo al doctorado en estudios artísticos por el espacio, al profesor Pedro Pablo y a todo el equipo. Y entonces, como dice, aquí me despido y les dejo este fragmento. Somos pasajeros en este mundo.
hoy bombayam, no, shkenan besoy, kuchan hayan canto kan, y kamsha kuchan hayan haversia. Yas, shkasiste kuchan haversia, kuchan hayan jams kabunga, jams bunda, jam, de utut kuchan si cham, ¿no? Kabung, porque kabung mon si cham, ¿no? Bung, entonces shkenan ni ashkan bueno, sino bung kabung inshan, monsate no jajan. Choy, 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 muy. Chcamo chanzo huertan, ¿no? Choy, mansoy. As que escuchan si chamo. Choy, muy. Shken grisoy, ¿no? Hayan media vuelta intercachando y scabonobsa. Cabonobsoy, cuchan hayan. Shko huertan, mansoy. Shko huertan, choy. ¿No? Todo el canto estamos reconociendo, estamos diciendo, Chams Kabunga, estamos reconociendo que somos indígenas, somos Kamanshá. Eso es lo que estamos diciendo. Chams Kabunga, Chams Mindat. Entonces yo estoy diciendo que soy indígena, somos indígenas, vamos a ver. Es algo muy importante, porque el versear hasta se llora, porque no es como aprender un canto, ¿no? Porque una canción uno la aprende, ¿no? La repite. El verso no. El verso es lo que le nace del alma, del corazón. Está verseando, termina llorando. Mire que la palabra cuando uno dice, vidas na guatasca, doñes na chemanskoña, ponga gemanga, yachnopuan gemanga, mondmananca, ¿no? Entonces, nosotros somos pasajeros en este mundo. Y a uno le da como tristeza, ¿no? Cualquier ratico, si Dios nos permite, llegaremos para el año. Si no, como somos pasajeros, hasta aquí es la última vez que estoy bailando, ¿no? Es una despedida. Jamska bunga chan bunga jamska bunga chan bunga vida ona po. Hay que empezar a diferenciar. Yo pienso que lo externo ha sido muy imponente porque nosotros mismos estamos aceptando ese tema de la culturización. Y el tema del carnaval es un tema externo que no tiene nada que ver con el carnaval del perdón, porque lo de nosotros no es fiesta. Lo de nosotros primero es un pagamento hacia la Madre Tierra y es la reconciliación entre los seres vivos. Incluso no se habla solamente de seres humanos, sino lo que existe en la tierra, los árboles, el agua, el sol. Equilibrar esa energía con el fin de generar una armonía en la unión y en la ofrenda que hacemos, gracias a la Madre Tierra porque nos da esos frutos, y para nosotros es el inicio del año, ¿sí? Y ese inicio del año, pues nuestros mayores nos enseñaron, para poder iniciar bien, primero hay que perdonarse nosotros mismos y perdonarnos a los demás. Y algo bien importante es que tenemos que reconocer. Si nosotros no reconocemos como seres humanos, difícilmente vamos a poder perdonar, ¿no? Cuando pues ya llegaron los españoles y empezaron a evangelizarlos, pues si los hubieran evangelizado bien, pues hasta Dios le pague, ¿no? Pero pues los trataban muy mal. Si uno que no es tan viejo, dijo, todavía recuerda cómo lo trataban, cómo serían nuestros antepasados. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, ellos fueron sometidos en ese proceso de colonización. A ellos los castigaban, hubieron mucho sometimiento, ¿no? A muchos, digamos, los mataron, ¿no? Porque no obedecían, ¿no? Vinieron los colonizadores y entonces ustedes como desobedecen, entonces, ¿no? Hubieron torturas, ¿no? Las mujeres también fueron sometidas, ¿no? Fue dura la resistencia que tuvieron nuestras mujeres, ¿no? Nuestras mamitas, como también pues nuestros líderes, ¿no? Antes.
Entonces ellos dicen que pues ya siendo así, con ese sometimiento, con esa violencia y ese abuso, ellos lo que decidían era irse a ahorcar, ya que hay espacios donde ellos hicieron, digamos, esa práctica. Se mataron, se suicidaron, ¿no? Eso tiene que ver con la muerte del gallo, ¿no? Fueron y se colgaban, se ahorcaban, porque ya no soportaban, digamos, ese tipo de explotación y de sometimiento a los que pues ellos fueron, ¿no? Tuvieron que padecer. Y tanto hombres como mujeres. O sea, fue, digamos, es algo que, pues digamos que entristece, que podemos ahora, esta época, también decir que seguimos. Eso no se ha terminado, solo ha cambiado la forma de someter. Más que todo desde el tema espiritual, fue muy drástico porque el indígena dentro de su cosmovisión, cosmogonía y de su entorno orientado hacia los usos y costumbres ya tenía una vida ya bien estructurada. Entonces cuando viene el tema del catolicismo y entran los padres capuchinos, empieza a haber una imposición muy fuerte donde ellos por ser de otro color muestran que son superiores y nosotros los indígenas empezamos a someternos y no es por ser ignorantes, sino es por la inocencia que tuvieron los indígenas. Por eso ellos unos no querían, unos no aceptaban, unos se enterraban con las cositas que ellos tenían. Por ejemplo, el oro, nuestros antepasados tuvieron mucho oro, pero ellos no sabían para qué servía el oro, simplemente que brillaba, ¿no? Entonces ellos les llevaban a Pasto, que habían unas 3 casitas en Pasto, y allá iban a cambiar con un pedazo de panela, un pedazo así de oro, que le cambian, y rogaban. Ellos no sabían que era el oro. Para ellos muy importante la comida, pero esas cosas no. También incidió ese proceso de educación a la fuerza, ¿sí? La discriminación para que usted no pronuncie, dicen las abuelas, a mí me pegaban si yo hablaba en Camunchá, ¿no? Y ahí viene esa discriminación, ese sometimiento, y por otra parte, con láminas, no le ponían un revólver para quitarle las tierras, sino con láminas. Le mostraban y decían, mire, este es el diablo, con una cola, con cachos, rojo, pues quién sabe si sea así el diablo, ¿no? El diablo puede vestirse de santo y ese es el diablo. Entonces, le estaban mintiendo, pero pues así, hasta yo me acuerdo cuando estaban las monjitas de el diablo que venía con unos 2 cachos, con unos cornillos y decía, si usted se porta mal, este se lo va a llevar. Y con esas láminas les quitaban las tierras a nuestros antepasados, porque el indígena en la tierra sí la cuida, no la vende, pero con ese miedo sí, pues cuántos miedos se sacaron de ella. ¿Mm? ¿Cómo es el poder de la gente? Eso, lógicamente, dominó al indígena, ¿no? Y a partir de eso, digamos, se empieza a haber unos cambios muy fuertes del tema de la colonización, desde el pensamiento, desde la forma de vestir, desde la forma de alimentarse. Y lo más complejo que fue para las comunidades indígenas fue el tema de la espiritualidad, porque entender que nosotros teníamos una filosofía de vida muy clara dentro de lo que es los principios de vida y empezar a entender a lo externo, que incluso los indígenas siempre fuimos mucho más tangibles,
Entonces el sol lo podíamos ver, las plantas la podíamos tocar, ¿sí? Y cuando vienen a hablarnos de algo espiritual, entonces precisamente el catolicismo se dio cuenta que así no nos podían dominar, entonces empezó a inventarse lo que son las vírgenes, lo que son los santos, y pienso que eso fue la clave para dominar al Kamsha. La Virgencita de las Lajas no hace mucho tiempo, porque pues las mamitas siempre han sido, ¿no? Nos hemos inclinado, digamos, en la fe, ¿no? De la Virgencita de las Lajas, pero pues también ha sido como influencia de esos procesos, ¿no? Misioneros, en los que también pues han incidido, digamos, como que usted viene de creer en la madre naturaleza, viene a creer en Vatsana Mamá, en sus beneficios, pero también tiene que creer en Dios, es católico, ¿sí? Sin embargo, digamos, lo que hicieron nuestros mayores es empezar a desarrollar una forma de comunicación propia a través del tejido, a través de la lengua materna, a través del jajain, que de una u otra manera permitió la subsistencia, la resistencia y la resiliencia para que hoy en día, a pesar de que estamos en vía de extinción, sigamos permaneciendo a través del tiempo y el espacio. Bueno, yo entonces hasta aquí les agradezco mucho, pues espero posteriormente cuando hagamos un cineforo poder compartirles la pieza completa. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, profe Andrés. Hay una pregunta que nos llegó directa de un estudiante de la MISI. Entonces quisiéramos que si nos puede comentar y responder brevemente. Dice, ¿qué consideración le merece la solución investigación-creación que dio el doctrinero español al codificar la sonoridad muisca dentro del territorio y convertirla en una estructura sistemática lingüística que usó para administrar? Bueno, precisamente es parte, digamos, digamos, de cómo se ha temperado las relaciones precisamente de esos códigos y de esos mundos que precisamente estaban en encuentro. Porque precisamente ahí habría que mirar si hay una perspectiva de investigación-creación. Yo diría que hay una perspectiva de creación en la medida en que el doctrinero encontró una forma sagaz de lograr meterse en las codificaciones y en el mundo muisca. Inclusive lo vemos en el ejemplo de la capilla de Sutatausa, en que los doctrineros, había una especie, no sé, hoy el término sería anacrónico, pues de pronto también como en cierta forma de investigación-creación a esos tiempos también sería anacrónico decirlo, pues allá no haya todavía la investigación como investigación, pero digamos que en cierta forma hay una complicidad, una construcción en que el doctrinero sabía qué estaban haciendo los indígenas con la pintura, por ejemplo, los quichuas y los muiscas en el caso de Sutatausa, pero él necesitaba que ellos se incorporaran al mundo cristiano. Entonces había como un doble juego, ¿no? Ellos hacían una resistencia al mismo tiempo que decían nos metemos a este sistema con nuestros signos y él decía, bueno, vengan con sus signos, pero vengan a ocupar la iglesia, que es lo que finalmente le preocupaba a esta, como dice el profesor Beethoven Zuleta de la Universidad Nacional, a estas fábricas y gestiones de almas. Tenían que gestionar almas y era parte de que entrara. Entonces, fíjense que en el caso que nos plantean en la pregunta es ese, cómo se gestionaba precisamente esas almas a través de cualquier, digamos, ejercicio de codificación de la propia cultura a la que estaban llegando o invadiendo. Perfecto, muchas gracias, profe Andrés, Muchas gracias. por la participación y por la respuesta. Obviamente la conversación continúa y la continuaremos en otros espacios y muchísimas gracias por la participación. Y No, ustedes, muchas gracias. muy pertinente la pregunta del estudiante. Gracias y un saludo.